Bienvenidos a otra entrega más de Iglesia y Actualidad, como cada semana, con las mejores informaciones del mundo eclesiástico y de la actualidad nacional e internacional. Soy Milian Reyes Solano y me hago acompañar, como cada semana, del Padre Cecilio. Padre, ¿cómo se siente? Estoy feliz de la vida, de estar una vez más contigo aquí compartiendo en este programa y también con ese público hermoso que semana tras semana nos sintoniza y nos escucha y también nos reporta su audiencia. Estoy feliz de la vida. Qué bueno. Qué bueno sentir ese calorcito de la audiencia que cada semana pues nos reporta su sintonía, ya sea por las redes sociales o cuando nos ve. Este programa se hace con mucho cariño para todos ustedes. Y de inmediato vamos a iniciar, como cada semana, con el Evangelio. Padre, cuéntenos del Evangelio de esta semana. Bien, el Evangelio correspondiente a este domingo, que coincide con el Domingo de la Sagrada Familia, que se celebra siempre el domingo siguiente después de la Navidad. Está tomado de San Lucas, capítulo 2, versos del 22 al 40. Cuando se cumplieron los días de su purificación, según la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel. Y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Y cuando entraban con él, con el niño, Jesús, sus padres, para cumplir con él lo acostumbrado según la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción, y a ti misma una espada te traspasará el alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, ya muy avanzada en años. De joven había vivido 7 años casada y luego viuda hasta los 84. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones noche y día. Presentándose en aquel momento, alababa también a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño, por su parte, iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, mis queridos hermanos y mis hermanas, hemos celebrado, hemos proclamado la palabra de Dios concerniente a este Evangelio de San Lucas en este día en que recordamos la Sagrada Familia de Nazaret. En este contexto navideño
donde hemos celebrado el misterio de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, la Iglesia siempre escoge el domingo después de Navidad para celebrar la Sagrada Familia de Nazaret, que es Jesús, María y José. Y el Evangelio que hemos compartido con ustedes nos recuerdan algunos elementos importantes que debemos de tener en cuenta también para que nosotros podamos aplicar esas enseñanzas y esos valores que adornaron a esta Sagrada Familia de Nazaret, para que también nosotros podamos hacernos eco de este mensaje y también de esos valores que nos ayudan a vivir el amor de Dios y a vivir también este misterio de la encarnación. Ya cuando habían llevado al niño al templo, dice que había un siervo allí, un anciano, Simeón, que había profetizado de que no moriría antes de ver al Mesías, el Salvador. Y cuando los padres del niño llevaron al templo, entonces este hombre se exalta, se alaba y bendice a Dios, profetizando que este niño que ha entrado al templo, este es de quien el Señor le había revelado que no moriría antes de ver al niño. Y la palabra, el oráculo o la oración que salta, que emite Simeón es: ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador. De manera que Jesús es el Salvador del mundo, es la luz con nosotros y nos trae alegría, nos trae prosperidad. Y esta luz que viene a iluminar a los que viven en tinieblas, viene a iluminar también en el templo a Simeón y a todos los que están allí. Una profetisa, Ana, también profetiza sobre este niño. Y un elemento importante, Milian, que se toca en este evangelio, es que desde el mismo momento del nacimiento de Jesús ya se anuncia lo que va a pasar ya antes de la muerte de Jesús. Y hay una expresión que dice que a María, que la espada te traspasará y que este niño será como una bandera discutida. Y este anuncio también hace alusión a lo que es el misterio de la pasión, muerte y resurrección desde el mismo instante Increíble. De que Jesús, estamos celebrando su nacimiento, la vida de la adolescencia en él, y ya se anuncia proféticamente la pasión de nuestro Señor Jesucristo, que es el misterio más importante, porque es donde Jesús muere por los pecados nuestros, por los pecados de la humanidad, y todo el que le ha recibido tendrá en él vida eterna, o sea, plenitud de la vida. ¿Qué te parece a ti? Sumamente interesante, y qué bueno que estamos viviendo esta época del año, la ideal para conocer esta historia del nacimiento del niño Jesús, que marcó definitivamente nuestra humanidad. Una historia a veces muy olvidada, no se celebra correctamente, y qué bueno que estamos aquí para hacerles vivir ese momento tan importante de la humanidad. Tú tocas un elemento muy importante, porque si tú le dices esto a la gente, dice que no lo celebramos. Sí, se celebra, pero dice Emilian que no lo celebramos adecuadamente, porque esta es una fiesta marcada por la religiosidad, ¿verdad? Por el Espíritu de Dios que encarna en el seno de la Virgen María el misterio de la encarnación y también de la redención. Dios la usa ella como una mujer cualquiera, pero una mujer también preservada del pecado, para que ésta fuera como el sagrario espiritual, donde el Hijo de Dios iba a durar 9 meses como cualquier mujer, pero ella tuvo esa gracia de ser elegida, y ese sí que ella dio al Señor, sí al Hijo de Dios, pero sí también a la familia, porque hoy, como recordamos, la Sagrada Familia de Nazaret, esta familia vivió un espíritu de humildad. Fíjate que en el Evangelio proclamado dice que para presentar al niño a los 8 días y circuncidarlo, había que ofrecer al templo una oblación, una ofrenda. Y las familias pobres presentaban un par de tórtolas o unos pichones o un pichón, ¿verdad?
los ricos tenían otra ofrenda. Entonces, ¿qué significa? Que esta familia nació pobre y desde esa pobreza el Señor ha elegido a este hijo suyo para que fuera el Salvador del mundo. Y esta familia, padre, lo interesante de ella es que sigue siendo la familia modelo para toda la humanidad en todos los aspectos. Fue una familia que sufrió, una familia que fue humillada, una familia que muestra los diferentes momentos de la vida y cómo uno puede enfrentarlos. Es lo más interesante. Yo creo que cualquier circunstancia en la que uno esté viviendo y no sabe cómo enfrentarlo, ir a la historia de María, ir a la historia de José, que es sumamente interesante, un hombre de muchísimo valor, de muchísimo coraje, un modelo de hombre también, y conocer también la historia de Jesús, nos da tanta fuerza y nos sirve también de consejo. Vemos esa familia modelo que nos sirve inmediatamente de consejo, nos da ese consejo que quizá nos está haciendo falta y no sabemos enfrentar esa situación. Ahí, en esa familia, tenemos la respuesta. Es lo interesante, a mí me llama muchísimo la atención y la puedo ver esa familia hasta de modelo sin ser cristiana o sin ser católica, porque está ahí con tantos mensajes. Si María no hubiese dado ese sí, si José no le hubiese dado ese apoyo, si José no hubiese sido ese hombre casto, o sea, José fue tal cual como fue María. Así es. Llevaron una vida muy parecida, o sea, que demuestra también que el hombre sí puede llevar una vida organizada como la llevó María. Por eso que me gusta tanto el modelo de ellos y que cada vez que sé más de María o sé más de José, me llama mucho la atención. Y los modelos finalmente que acompañaron a esta familia, la honradez, la sencillez, la humildad y sobre todo ese espacio para dialogar y compartir todo lo que es concerniente a la familia. De manera que les invitamos a ustedes para que acojan a esta Sagrada Familia como modelo de nuestra familia y que estas virtudes que adornaron a esta familia, que también nosotros podamos vivirlo con alegría y vivir este tiempo de Navidad con gran aprecio y con gran ternura. Y más en estos tiempos en donde la familia, que es la célula de la sociedad, está siendo tan afectada. Yo creo que si queremos cambiar la hoja de nuestra familia, si queremos darle un giro, vayamos a esa historia. Es el mejor ejemplo que Dios nos ha dejado en esta humanidad. ¿Y saben qué es lo más interesante? Que es completamente gratis. Esa información está ahí, intacta, y que nos alimentan y nos pueden cambiar la vida simplemente conociendo esa maravillosa historia, que sigue siendo maravillosa, aunque tuvieron muchos momentos de mucho dolor y de mucha incertidumbre. Yo creo que ya es hora de hacer nuestra primera pausa comercial y cuando retornemos, más contenido aquí en Iglesia y Actualidad. No se muevan. Gracias por continuar con nosotros en Iglesia y Actualidad. Y a continuación vamos a conocer, vamos a escuchar el mensaje tan importante que el Papa compartió esta semana, en donde nos habla del poder de la educación como un acto de esperanza. Señoras, señores, la educación es siempre un acto de esperanza que desde el presente mira al futuro. No existe la educación estática. La reunión de hoy en la Casina Pío IV es un acto de esperanza y solidaridad generacional, de esperanza y solidaridad intergeneracional. Los jóvenes líderes y los educadores globales se están reuniendo desde todas partes del mundo para promover un nuevo tipo de educación que permita superar la actual globalización de la indiferencia y la cultura del descarte. Dos grandes males de nuestra cultura, la indiferencia y el descarte.
Este ha sido un año extraordinario de sufrimiento por la pandemia de COVID-19, un año de aislamiento obligado y exclusión, un año de angustia y crisis espirituales, y de no pocas muertes, y de una crisis educativa sin precedentes. Más de 1.000 millones de niños han enfrentado interrupciones en su educación. Cientos de millones de niños se han quedado atrás en las oportunidades de desarrollo social y cognitivo. Y en muchos lugares las crisis biológica, psíquica, económica han empeorado mucho por las crisis políticas y sociales que tienen aparejadas. Ustedes se han reunido hoy en un acto de esperanza. Un acto de esperanza para que los impulsos de odio, divisiones e ignorancia puedan y sean superados a través de una nueva buena onda, digamos así, una nueva buena onda de oportunidades educativas basadas en la justicia social y en el amor mutuo. Un nuevo pacto global para la educación, lanzado ya en octubre con algunos de los presentes. Ante todo, les agradezco por reunirse hoy para hacer crecer nuestras esperanzas y planes compartidos en una nueva educación que fomente la trascendencia de la persona humana, el desarrollo humano integral y sostenible, el diálogo intercultural y religioso, la salvaguarda del planeta, los encuentros por la paz y la apertura a Dios. Las Naciones Unidas ofrecen una oportunidad única para que los gobiernos y la sociedad civil del mundo se unan tanto en la esperanza como en la acción por una nueva educación. Cito con gusto el mensaje de reconocimiento de San Pablo VI a las Naciones Unidas. Dice así: vosotros habéis cumplido, señores, y estáis cumpliendo una gran obra, enseñar a los hombres la paz. Las Naciones Unidas son la gran escuela donde se recibe esta educación. La Constitución de la UNESCO, adoptada en 1945, al final de la tragedia de la Segunda Guerra Mundial, reconoció que, puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz. Hace 75 años que los fundadores de la UNESCO pidieron asegurar a todos el pleno e igual acceso a la educación, la posibilidad de investigar libremente la verdad objetiva y el libre intercambio de ideas y conocimiento, a fin de que los pueblos se comprendan mejor entre sí y adquieran un conocimiento más preciso y verdadero de sus respectivas vidas. En nuestro tiempo en que el Pacto Educativo Mundial se ha quebrado, veo con satisfacción que los gobiernos se han comprometido nuevamente a poner en práctica estas ideas mediante la adopción de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, en sinergia con el Pacto Global sobre la Educación. En el corazón de los Objetivos de Desarrollo Sostenible está el reconocimiento de que la educación de calidad para todos es una base necesaria para proteger nuestro hogar común y fomentar la fraternidad humana. Tal como el Pacto Global para la Educación, así también fundamentalmente el ODS 4 compromete a todos los gobiernos a garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, como asimismo promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida, y esto para todos. El Pacto Global para la Educación y la Misión 4.7 trabajarán juntos por la civilización del amor, la belleza y la unidad. Permítanme decirles que espero que ustedes sean poetas de una nueva belleza humana, una nueva belleza fraterna y amigable, como de la salvaguardia de la tierra que pisamos. No se olviden de los ancianos y de los abuelos, portadores de los valores humanos más decisivos. Gracias por lo que hacen y por favor no se olviden de rezar por mí. Gracias.
Y como todos sabemos, vivimos en la era de la globalización, donde la educación es fundamental para poder seguir desarrollándonos en una era cada vez más competitiva. Y el Papa Francisco esta semana habla de la educación como un acto de esperanza. Para el desarrollo de la humanidad se necesita obligatoriamente de la formación educativa, tanto en los hogares como la educación en las aulas. Bien, yo creo que el Papa acerta también algunos elementos muy importantes que tenemos que tener. Este pacto por la educación universal, ¿verdad?, es global, y el Papa hace su exhortación. ¿Cómo debe de ser ese pacto por la educación? Primero, la educación tiene que ser un elemento de solidaridad. La educación tiene que llevar a la persona a educarse de una manera integral, o sea, todos los elementos de la vida del ser humano tiene que permear la educación. La educación no solamente es como ese conocimiento, manejar conocimiento, sino también es como hacer crecer a la persona, integrarla también en el mundo actual, en la producción, en la solidaridad, y por eso el Papa también toca muchos elementos, como ya ustedes han podido observar, de este pacto por la educación. Y todas las esferas de la sociedad tenemos que participar y tenemos que apostar a que esta educación sea para todos y sobre todo mire a las personas más vulnerables. Porque si vamos dejando detrás a las personas más pobres, más sencillas, aquellas personas que no tienen acceso a la verdadera educación, entonces una educación parcial, y todo debemos ser permeados por este pacto y por esta educación en sentido general. Así es una labor de todos aportar para que la educación llegue a todo el mundo, que todos tengamos acceso a una educación digna, a una educación en la que podamos convertirnos seres más productivos. Y hemos conocido muchos testimonios de gente que ha podido cambiar su vida, no solamente económica, sino también social, por tener una educación básica. Es totalmente fundamental en nuestros primeros años tener esa educación. Es un derecho. La educación es un derecho y un derecho primario, y es una pena que todavía hay lugares donde una buena educación pues no ha llegado. Y no tenemos que ir tan lejos. Todavía en nuestro país, lamentablemente, tenemos problemas muy serios de educación, y es una labor de todos. Yo creo que poco a poco, granito a granito, podemos hacer que la historia cambie. Fíjate, Miriam, cuando hablamos de educación, a veces pensamos en la escuela o pensamos en la universidad. Y la educación debemos de entender que comienza en el hogar. Totalmente. Y en este contexto de tiempo de la Navidad, tiempo en que recordamos la Sagrada Familia, tú hablabas de la familia como modelo de toda la familia, es bueno de entender, y la Iglesia, el Concilio Vaticano II también lo define, como que la Iglesia es esa educación, esa célula, la familia es como la célula de la familia, donde comienza la educación. La primera escuela. La primera escuela, la primera universidad, podemos también decir, donde se aprende a saludar, donde se arman los conflictos y donde también aprendemos a solucionar los conflictos. Porque ese saludo, permiso, los actos de cortesía, de pedir perdón, este elemento no solamente lo da la educación, la escuela, sino que comienza con nuestros primeros profesores, que son nuestros padres, nuestra familia. Ahí comienza la educación. Se extiende en las escuelas y en las universidades a nivel profesional, pero la educación tenemos que mirarlo en ese ámbito. Así es, y qué bueno que el Papa Francisco pues ha traído a colación este tema tan importante. ¿Y sabe por qué, padre? Porque todos sabemos la situación que está viviendo la humanidad con el COVID-19, y si bien es cierto que la familia es la primera escuela, también es cierto que, bueno, tenemos que tener otros estudios fuera del hogar, y todos sabemos que todo el mundo prácticamente ha tenido que cambiar la modalidad de estudio. Entonces también
qué bueno que trae a colación el tema de la educación, porque está viviendo la misma una transformación con esto del COVID-19. Ya veremos en el 2021, Dios mediante, y en el 2022, cómo ha cambiado, cuáles han sido más bien los resultados de estos cambios tan drásticos que está teniendo la educación a nivel global. Bueno, una sorpresa, ya el Ministerio de Educación y las universidades están llevando la educación de manera virtual y a través de los medios televisivos, la radio. Sobre todo. Que eso es un reto de Sí. ahora, que todavía no sabemos cómo vamos a salir, pero el hecho es que estamos Ni cómo va a terminar. caminando. Tenemos la esperanza en que terminará bien, quizás los conocimientos no se adquieran de la debida manera, porque no tenemos al profesor ahí al ladito. Pero yo creo que este reto tenemos que enfrentarlo y tenemos que seguir para adelante, porque tenemos que apostar a lo mejor y que la educación de verdad llegue no solamente a aquellas personas que tienen todas las facilidades, sino que lleguen al más último rincón de nuestro pueblo dominicano y de las personas más vulnerables, porque el Papa nos decía que la educación tiene que hacerse solidaria, y cuando hablamos de solidaridad es con aquellas personas que pueden menos que yo. Así es. Padre, hacemos nuestra segunda pausa comercial y cuando retornemos, más contenido aquí en Iglesia y Actualidad.